Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos al Madrid de los años 90, una ciudad que poco tiene que ver con la que conocemos ahora. Antes de empezar, hay algo importante que entender. En los años 90 Madrid no se vivía ni se documentaba como hoy. No existían los teléfonos móviles con cámara, ni las redes sociales, ni la posibilidad de hacer cientos de fotos en segundos. Hacer una fotografía era un acto pensado. Había que llevar una cámara analógica, comprar un carrete de 24 o 36 fotos, medir bien cada disparo y esperar días para el revelado, sin saber si la imagen había salido bien o no. El Madrid de los 90 venía de profundas transformaciones tras la transición, y durante esta década, comenzaba a consolidarse como una gran ciudad europea. Madrid crecía y se modernizaba, pero lo hacía a un ritmo diferente, sin la presión digital ni la exposición constante que existen hoy. En este vídeo no solo vamos a recorrer lugares, sino también una forma de vivir la ciudad que ya no existe. Un Madrid donde la calle tenía un protagonismo central, donde el espacio urbano se experimentaba de otra manera y donde la memoria se construía más a partir de vivencias que de imágenes. Acompáñame en este viaje al Madrid de los años 90. Comenzamos nuestro recorrido en uno de los grandes símbolos de Madrid, el Oso y el Madroño. Aunque hoy resulta imposible imaginar la Puerta del Sol sin esta escultura, lo cierto es que durante los años 90 su presencia en este punto todavía era relativamente reciente. El Oso y el Madroño no siempre estuvo aquí. Desde su inauguración en 1967 y durante casi 2 décadas, la escultura se encontraba en la confluencia de la calle de Alcalá con la carrera de San Jerónimo. Fue en 1986, pocos años antes de la década de los 90, cuando se trasladó a la Puerta del Sol como parte de una profunda remodelación urbana de la plaza. Por eso, para muchos madrileños de aquella época, el Oso aún no estaba completamente integrado en el imaginario colectivo del lugar que hoy ocupa. En los años 90, este punto no era todavía el icono fotográfico masivo que es hoy. Sin móviles ni redes sociales, el Oso y el Madroño era más un punto de encuentro que un fondo para selfies. Quedamos en el Oso, ya se decía, pero la experiencia era distinta, menos cámaras, menos poses y más vida cotidiana alrededor. Este cambio de ubicación refleja bien el Madrid de los 90, una ciudad en transición, redefiniendo sus espacios simbólicos, adaptándose poco a poco a la imagen urbana que terminaría consolidándose en las décadas siguientes. Frente a nosotros se alza la Real Casa de Correos, uno de los edificios más emblemáticos de la Puerta del Sol y una pieza clave para entender este espacio urbano. Durante los años 90, la Real Casa de Correos ya era la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, función que asumió en 1985. Esto convirtió al edificio en uno de los centros políticos más importantes de la región, en un momento en el que el sistema autonómico aún estaba consolidándose. En aquella época, la Puerta del Sol era ante todo un lugar de paso y encuentro. La Real Casa de Correos formaba parte del día a día de los madrileños, más asociada a su función institucional que a su valor simbólico o turístico. Hoy, en cambio, el edificio se ha convertido en uno de los iconos reconocibles de la ciudad y en un punto clave para visitantes y celebraciones. El reloj de la torre ya marcaba las campanadas de fin de año, pero las celebraciones eran más contenidas y con una presencia mediática mucho menor que la actual. Con el paso de los años, este ritual se transformó en un evento masivo seguido por millones de personas, reforzando el papel simbólico del edificio en la cultura popular. La Real Casa de Correos resume bien la evolución de la Puerta del Sol, de un espacio funcional y cotidiano en los años 90 a un escenario central de la vida social, política y turística de Madrid en la actualidad. La imagen que estamos viendo corresponde a los 90, en plena Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos. En aquel momento, la plaza todavía conservaba elementos urbanos que hoy ya no existen. Frente a la fachada del edificio se encontraba una de las fuentes instaladas durante la remodelación de la Puerta del Sol en la década de los años 80. No se trataba de una fuente histórica ni monumental, sino de una intervención funcional, pensada para ordenar el espacio y aportar un elemento ornamental discreto al conjunto de la plaza. Estas fuentes formaban parte de un modelo de plaza muy distinto al actual. En los años 90, la Puerta del Sol no estaba concebida como un gran espacio diáfano y despejado,
sino como un lugar con mobiliario urbano, desniveles, zonas diferenciadas y elementos que marcaban recorridos y puntos de estancia. Con las reformas posteriores, especialmente a partir de los años 2000, este tipo de fuentes y estructuras fueron eliminadas para dar paso a la Puerta del Sol que conocemos hoy, una plaza más abierta, más limpia visualmente y pensada para grandes concentraciones de personas, eventos y celebraciones. Esta imagen de los 90 es un buen ejemplo de cómo Sol ha cambiado no solo en su apariencia, sino también en su forma de ser utilizada. Donde antes había elementos que organizaban el espacio, hoy hay una gran explanada que funciona como escenario central de la ciudad. A pocos metros de la Real Casa de Correos encontramos la placa del kilómetro cero, uno de los puntos más simbólicos de Madrid y de toda la red viaria española. En los años 90, la placa del kilómetro cero ya estaba situada en la Puerta del Sol, marcando oficialmente el origen de las 6 carreteras radiales históricas que parten de Madrid hacia distintos puntos del país. Esta referencia se estableció a mediados del siglo XX, cuando Madrid se consolidó definitivamente como centro administrativo y de comunicaciones del Estado. Durante aquella década, el kilómetro cero era un elemento discreto, casi inadvertido para muchos transeúntes. Formaba parte del suelo de la plaza y pasaba desapercibido entre el constante movimiento de peatones, manifestaciones, celebraciones y tráfico cercano. No era todavía un punto de parada obligatoria ni un lugar asociado al turismo. La placa que se veía en los años 90 no es exactamente la misma que hoy. En 2009, tras una remodelación de la Puerta del Sol, la placa original fue sustituida por la actual, realizada en granito y con un diseño más visible y resistente. Este cambio refleja cómo el kilómetro cero pasó de ser un simple marcador funcional a convertirse en un símbolo urbano reconocido y buscado. Hoy, este punto es uno de los lugares más fotografiados de Madrid y una parada casi obligatoria para visitantes. En los años 90, en cambio, era simplemente parte del suelo de la ciudad, un detalle cargado de significado histórico, pero integrado de forma natural en la vida cotidiana de la plaza. La evolución del kilómetro cero muestra cómo Madrid ha reinterpretado sus símbolos, de referencias prácticas pensadas para la ciudad, a hitos urbanos con un fuerte valor cultural y turístico. Nos desplazamos ahora hasta el Mercado de San Miguel, muy cerca de la Plaza Mayor. En los años 90, el Mercado de San Miguel no tenía nada que ver con el espacio gastronómico y turístico que conocemos hoy. Inaugurado en 1916, es uno de los pocos mercados de estructura de hierro que se conservan en Madrid, inspirado en la arquitectura industrial de principios del siglo XX. Durante la década de los 90, el mercado funcionaba como un mercado de barrio tradicional. Aquí se venían a comprar productos frescos, carne, pescado, frutas y verduras. Era un lugar frecuentado principalmente por vecinos del centro y pequeños comerciantes, no por turistas. Su estado de conservación era discreto y el edificio mostraba el desgaste propio de los años y de un uso cotidiano. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el mercado entró en una etapa de declive. Muchos puestos cerraron y el futuro del edificio llegó a ponerse en duda, como ocurrió con otros mercados históricos de la ciudad. El gran cambio llegó a partir de 2009, cuando el Mercado de San Miguel fue rehabilitado y transformado en un espacio gastronómico. Desde entonces, pasó de ser un mercado tradicional a convertirse en uno de los puntos más visitados de Madrid, orientado casi exclusivamente al turismo y al consumo rápido. El Mercado de San Miguel es un ejemplo claro de cómo ha cambiado el centro de Madrid en las últimas décadas. Donde en los años 90 había un espacio funcional y vecinal, hoy encontramos un icono gastronómico internacional. El edificio es el mismo, pero su uso, su público y su papel dentro de la ciudad son completamente distintos. Llegamos ahora a la Plaza Mayor de Madrid, uno de los espacios más históricos y reconocibles de la ciudad. En los años 90, la Plaza Mayor ya había recuperado su aspecto arquitectónico tras las grandes restauraciones del siglo XX, especialmente la realizada entre 1967 y 1970. Sin embargo, su función dentro de la ciudad era muy distinta a la actual. Durante aquella década, la plaza no estaba dominada por el turismo, sino que era un espacio compartido entre vecinos, paseantes y actividades tradicionales. En los soportales todavía predominaban bares y restaurantes de carácter popular, junto a comercios históricos.
El flujo de visitantes internacionales era reducido y la plaza no funcionaba aún como escenario turístico permanente, sino como un lugar integrado en la vida cotidiana del centro de Madrid. La estatua ecuestre de Felipe III ya presidía el centro de la plaza, aunque su interior aún albergaba un elemento poco conocido. Durante décadas fue utilizada como almacén y llegó a contener restos de animales y objetos olvidados, hasta su restauración a finales de los años 90, cuando se vació y se acondicionó su interior. En comparación con la actualidad, la Plaza Mayor de los años 90 era un espacio más tranquilo, con menos terrazas y menor presión comercial. Hoy, en cambio, la plaza está orientada casi por completo al visitante, con una ocupación constante de mesas y una presencia turística continua durante todo el año. La Plaza Mayor refleja de forma clara la transformación del centro de Madrid en las últimas décadas, de un espacio histórico vivido principalmente por la ciudad, a un lugar emblemático proyectado al exterior. Nos detenemos ahora en la Casa de la Panadería, el edificio más representativo de la Plaza Mayor. Construida a finales del siglo XVI, entre 1590 y 1592, la Casa de la Panadería fue el primer edificio levantado en la plaza y sirvió de modelo para el resto del conjunto. Su función original estaba directamente relacionada con el abastecimiento de pan a la ciudad, un producto básico y estratégico en el Madrid de la época. En los años 90, la Casa de la Panadería ya cumplía funciones municipales y culturales, pero su imagen era diferente a la que vemos hoy. La fachada no tenía la decoración pictórica actual y presentaba un aspecto más sobrio. En aquella época, el edificio pasaba más desapercibido dentro del conjunto de la plaza y no destacaba visualmente como lo hace ahora. El gran cambio llegó a partir de 1992, cuando la fachada fue decorada con frescos del artista Carlos Franco, coincidiendo con una etapa de revalorización del patrimonio urbano en Madrid. Estas pinturas, inspiradas en personajes mitológicos y alegóricos, transformaron por completo la percepción del edificio y lo convirtieron en uno de los elementos más reconocibles de la Plaza Mayor. Durante los años 90, la Casa de la Panadería era sobre todo un referente institucional y arquitectónico, no un icono turístico en sí mismo. Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de los años 2000, el edificio pasó a ocupar un papel central en la imagen internacional de la plaza y de la ciudad. La evolución de la Casa de la Panadería resume bien el cambio vivido por la Plaza Mayor, de un espacio histórico utilizado de forma cotidiana, a un escenario patrimonial cuidadosamente proyectado y reconocido a nivel global. Nos acercamos ahora al Palacio de Santa Cruz, situado junto a la Plaza Mayor, en la Plaza de la Provincia. Este edificio, construido entre 1629 y 1636 por orden de Felipe IV, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura madrileña del siglo XVII. Originalmente fue la sede de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, el principal órgano judicial de la villa, y también funcionó como cárcel durante siglos. En los años 90, el Palacio de Santa Cruz ya no cumplía funciones judiciales. Desde 1938 es sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y durante toda la década de los 90 el edificio mantenía este uso institucional. Sin embargo, su presencia en el entorno urbano era mucho más discreta que hoy. La plaza no estaba pensada como espacio turístico y el palacio era, para muchos madrileños, un edificio administrativo más del centro histórico. Durante aquella época, la Plaza de la Provincia era fundamentalmente un lugar de tránsito, con tráfico rodado y sin el carácter peatonal y abierto que ha ido adquiriendo con el tiempo. El Palacio de Santa Cruz se integraba en este contexto como un fondo arquitectónico, más observado que visitado. Con el paso de los años, la revalorización del patrimonio histórico y los cambios en el uso del espacio urbano han dado mayor protagonismo al edificio. Hoy, el Palacio de Santa Cruz es reconocido no solo por su función institucional, sino también por su valor histórico y arquitectónico, y forma parte habitual de recorridos culturales por el Madrid de los Austries. El Palacio de Santa Cruz representa bien el contraste entre el Madrid de los 90 y el actual, un edificio con siglos de historia que siempre estuvo ahí, pero cuya percepción y relevancia urbana han cambiado con el tiempo. Llegamos ahora a la Plaza de Toros de las Ventas, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid y la plaza taurina más importante de España. Inaugurada en 1931, Las Ventas ya era en los años 90 un referente internacional del mundo del toro. Durante aquella década, la plaza vivía una etapa de plena actividad,
especialmente durante la Feria de San Isidro, que consolidaba a Madrid como capital taurina a nivel mundial. En los años 90, la tauromaquia tenía una presencia mucho más normalizada en la vida cultural de la ciudad. Las corridas reunían a públicos numerosos y diversos, y figuras históricas del toreo como Curro Romero, Espartaco, José Tomás o Enrique Ponce marcaron esa época, llenando los tendidos y generando una gran expectación mediática. El entorno de las ventas también era diferente. La zona no estaba tan integrada en los circuitos turísticos y la plaza funcionaba principalmente como espacio vinculado a los festejos taurinos y a eventos puntuales. Fuera de temporada, el edificio permanecía más cerrado al público y tenía una relación más distante con la vida cotidiana del barrio. Arquitectónicamente, la plaza ya mostraba su estilo neomudéjar característico, con ladrillo visto y cerámica decorativa, aunque su valor patrimonial no estaba tan difundido como en la actualidad. Hoy, además de su función taurina, Las Ventas se reconoce como un monumento histórico y un espacio cultural que acoge conciertos, visitas guiadas y otros eventos. La Plaza de Toros de Las Ventas refleja bien el cambio social y cultural vivido en Madrid desde los años 90. El edificio permanece, pero el contexto, el debate social y la forma de relacionarse con este espacio han evolucionado notablemente con el paso del tiempo. Llegamos a la Plaza de España y al monumento a Miguel de Cervantes, uno de los grandes espacios simbólicos de Madrid. En los años 90, la Plaza de España era un lugar amplio y abierto, pero con una percepción muy distinta a la actual. No funcionaba como un espacio de estancia prolongada ni como punto de encuentro cultural, sino más bien como una gran plaza de transición entre la Gran Vía, la calle Princesa y el entorno del Parque del Oeste. El monumento a Miguel de Cervantes, inaugurado en 1929 y obra del escultor Lorenzo Coullaut Valera, ya ocupaba el centro visual del conjunto. La figura de Cervantes preside el monumento desde lo alto, mientras que Don Quijote y Sancho Panza avanzan a sus pies, formando una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Durante los años 90, el monumento tenía un fuerte valor simbólico, pero no existía una puesta en escena especial del espacio que lo rodeaba. La plaza era amplia, funcional y algo desangelada, sin una integración clara entre el monumento, las zonas verdes y el recorrido peatonal. Era un lugar que se cruzaba más de lo que se habitaba. Los edificios que enmarcan la plaza, como la Torre de Madrid y el Edificio España, ya formaban parte del perfil histórico de la ciudad, aunque todavía no habían sido objeto de las rehabilitaciones y revalorizaciones que llegarían décadas después. Su presencia imponía escala, pero el conjunto carecía de una lectura urbana cohesionada. Con el paso del tiempo, la Plaza de España ha sido reinterpretada como un espacio central y representativo, donde el monumento a Cervantes ha ganado protagonismo dentro de un entorno más cuidado y pensado para ser vivido. El monumento es el mismo, pero la forma de relacionarse con la plaza ha cambiado por completo. La Plaza de España de los años 90 nos muestra un Madrid donde los grandes espacios existían, pero aún no se entendían como escenarios urbanos con identidad propia. Nos encontramos ante la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más antiguos y reconocibles de Madrid. Construida entre 1769 y 1778 por orden de Carlos III, la Puerta de Alcalá fue concebida como una de las antiguas puertas de acceso a la ciudad. Diseñada por el arquitecto Francesco Sabatini, se convirtió en un símbolo del Madrid ilustrado y de la modernización urbana del siglo XVIII. En los años 90, la Puerta de Alcalá ya era un monumento plenamente consolidado en el imaginario de la ciudad. Su función ya no era urbana ni defensiva, sino simbólica y representativa. Sin embargo, su entorno tenía una lectura distinta a la actual. El monumento se percibía más como un hito aislado entre el Parque del Retiro, la calle Alcalá y la Plaza de la Independencia, que como un espacio integrado para ser recorrido o habitado. Durante aquella década, la Puerta de Alcalá no formaba parte de un circuito turístico tan estructurado como hoy. Era un icono conocido, pero se visitaba de manera puntual, sin la atención patrimonial y la puesta en valor que ha ido adquiriendo con el tiempo. Arquitectónicamente, la puerta ya mostraba todos los elementos que la definen, sus 5 vanos, la diferencia entre los arcos de medio punto y los adintelados, y la rica decoración escultórica con motivos militares y naturales. Estos detalles, hoy muy divulgados, pasaban más desapercibidos para el visitante medio en los años 90.
Con el paso de las décadas, la Puerta de Alcalá ha reforzado su papel como uno de los grandes símbolos monumentales de Madrid. Hoy es un punto de referencia cultural, histórico y urbano, integrado en recorridos patrimoniales y en la imagen internacional de la ciudad. La Puerta de Alcalá es un ejemplo claro de cómo un monumento puede permanecer intacto en su forma, mientras cambia profundamente la manera en que la ciudad lo mira, lo explica y lo incorpora a su identidad. Entramos ahora en el Parque del Retiro, el gran pulmón verde del centro de Madrid, y nos detenemos en uno de sus espacios más emblemáticos, el Estanque Grande y el monumento a Alfonso XII. El Estanque Grande del Retiro tiene su origen en el siglo XVII, cuando fue construido como espacio recreativo para la corte durante el reinado de Felipe IV. A lo largo de los siglos, este lugar ha sido escenario de fiestas, espectáculos náuticos y actos públicos, convirtiéndose en uno de los puntos más representativos del parque. El monumento a Alfonso XII, inaugurado en 1922, preside el estanque desde su lado oriental. El conjunto monumental, diseñado por el arquitecto José Grases Riera, está coronado por la estatua ecuestre del rey Alfonso XII y rodeado por una gran columnata semicircular que aporta monumentalidad y escala al espacio. En los años 90, este entorno ya era uno de los lugares más visitados del Retiro, tanto por madrileños como por visitantes. Sin embargo, la experiencia era diferente a la actual. El estanque funcionaba principalmente como espacio de paseo y descanso, con un uso más local y cotidiano, y con menos eventos organizados y menor presión turística. Durante aquella década, el monumento se percibía sobre todo como un elemento arquitectónico y simbólico, integrado de forma natural en el paisaje del parque. No existía aún la intensa programación cultural ni la visibilidad internacional que el Retiro ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Hoy, el estanque y el monumento a Alfonso XII se han convertido en una imagen icónica de Madrid, reforzada por la declaración del paisaje de la luz como patrimonio mundial y por una mayor puesta en valor del parque. El espacio es el mismo, pero su proyección y su forma de ser vivido han cambiado notablemente. El Estanque del Retiro resume bien la continuidad y la transformación de Madrid, un lugar con siglos de historia que sigue siendo central en la vida de la ciudad, aunque la manera de disfrutarlo haya evolucionado con los años. Nos encontramos ahora frente al Teatro Real, uno de los grandes referentes culturales de Madrid. El Teatro Real fue inaugurado en 1850 y durante más de un siglo, estuvo ligado a la ópera y a la música escénica. Sin embargo, su historia en el siglo XX fue irregular y estuvo marcada por largos periodos de cierre y usos alternativos. En los años 90, el Teatro Real atravesaba una etapa clave de transformación. Tras permanecer cerrado como teatro de ópera desde 1925 y funcionar durante décadas como sala de conciertos y sede del conservatorio, el edificio se encontraba inmerso en un ambicioso proceso de rehabilitación para recuperar su función original. Durante buena parte de la década, el Teatro Real estuvo cerrado al público, envuelto en obras que buscaban modernizar su estructura, su acústica y sus instalaciones escénicas. No era aún el gran teatro de ópera que conocemos hoy, sino un proyecto cultural en construcción, muy presente en el debate cultural de la ciudad. La reapertura oficial llegó en 1997, con una nueva etapa como teatro de ópera de referencia internacional. A partir de ese momento, el Teatro Real comenzó a consolidarse como uno de los grandes espacios culturales de Europa, algo que en los primeros años todavía estaba por definir. En contraste con la actualidad, en los primeros años tras su reapertura el entorno del teatro tenía una vida más discreta. La Plaza de Oriente no funcionaba todavía como un gran espacio cultural y turístico, y la relación entre el teatro, el Palacio Real y el espacio urbano era más contenida. El Teatro Real simboliza el Madrid de los años 90 como una ciudad que apostaba por recuperar y reactivar su patrimonio cultural. Un edificio histórico que, tras décadas de incertidumbre, volvió a ocupar el lugar central que hoy tiene en la vida cultural de la capital. Nos situamos ahora frente al Congreso de los Diputados, uno de los edificios más significativos de la vida política española. El Congreso de los Diputados tiene su sede en el Palacio de las Cortes, un edificio inaugurado en 1850 y diseñado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer. Su fachada neoclásica, presidida por el pórtico de 6 columnas corintias y los 2 leones de bronce, es una de las imágenes más reconocibles de Madrid. En los años 90,
El Congreso era un espacio plenamente activo y muy presente en la actualidad política del país. España atravesaba una etapa de consolidación democrática, marcada por grandes debates políticos, reformas económicas y la integración definitiva en el contexto europeo. Durante aquella década, el edificio no tenía un carácter turístico destacado. El acceso estaba estrictamente ligado a la actividad parlamentaria y las visitas eran limitadas y poco habituales. Para la mayoría de los ciudadanos, el Congreso se observaba desde el exterior como un símbolo institucional, más que como un espacio cultural o patrimonial. Los leones del Congreso, conocidos popularmente como Daoiz y Velarde, ya eran un elemento icónico, aunque su historia y significado no estaban tan divulgados como hoy. Fundidos en bronce a partir de cañones capturados en la Guerra de África de 1859, representaban la soberanía nacional y la fortaleza del Estado. Con el paso del tiempo, el Congreso de los Diputados ha ido abriendo su dimensión histórica y patrimonial al público, integrándose en recorridos culturales y en visitas institucionales. El edificio sigue cumpliendo la misma función, pero la forma en que la ciudadanía se relaciona con él ha cambiado. El Congreso de los Diputados refleja el Madrid de los años 90 como una ciudad donde las instituciones eran visibles y centrales, pero todavía mantenían una cierta distancia con la vida cotidiana y cultural del entorno urbano. Nos detenemos ahora en la Fuente de Neptuno, situada en el Paseo del Prado, uno de los grandes ejes históricos de Madrid. La Fuente de Neptuno fue diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez y esculpida por Juan Pascual de Mena en el siglo XVIII. Fue inaugurada en 1786 como parte del gran proyecto ilustrado del Salón del Prado, que buscaba embellecer la ciudad y dotarla de espacios monumentales dedicados al ocio y al paseo. El dios Neptuno aparece representado sobre un carro en forma de concha, tirado por dos caballos marinos, rodeado de tritones y elementos simbólicos relacionados con el mar. Desde su origen, la fuente tuvo un carácter decorativo y urbano, sin funciones prácticas como el abastecimiento de agua. En los años 90, la Fuente de Neptuno ya era un elemento plenamente integrado en el paisaje del Paseo del Prado. Su valor artístico e histórico era reconocido, pero su proyección popular todavía era más limitada que en la actualidad. El entorno se percibía principalmente como un espacio de tránsito cultural, flanqueado por instituciones como el Museo del Prado y el Hotel Ritz. Fue precisamente a comienzos de la década de los 90 cuando la Fuente de Neptuno empezó a adquirir un nuevo significado simbólico. Desde 1991, se consolidó como lugar de celebración de los títulos del Atlético de Madrid, estableciendo una asociación popular que continúa hasta hoy y que transformó la percepción del monumento para muchos madrileños. En contraste con la actualidad, durante los años 90 estas celebraciones eran más esporádicas y menos multitudinarias, y la fuente mantenía un perfil más discreto dentro de la vida urbana de la ciudad. La Fuente de Neptuno es un buen ejemplo de cómo un monumento puede conservar su forma y su función original durante siglos, pero adquirir nuevos significados con el paso del tiempo, adaptándose a la vida social y cultural de Madrid sin perder su identidad histórica. Nos encontramos frente al Hotel Palace, uno de los grandes hoteles históricos de Madrid y un símbolo de la vida social y cultural de la ciudad. El Hotel Palace fue inaugurado en 1912 por iniciativa del empresario belga Georges Marquet, con el objetivo de dotar a Madrid de un hotel de lujo a la altura de las grandes capitales europeas. Desde sus inicios, se convirtió en un punto de referencia para la élite política, cultural y social. En los años 90, el Palace seguía siendo uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, aunque su imagen era más clásica y discreta que la que proyecta hoy. No estaba orientado al turismo masivo, sino a un público muy concreto, diplomáticos, empresarios, artistas y personalidades que buscaban tradición, privacidad y ubicación céntrica. Durante aquella década, el Palace conservaba intacto su papel como escenario de encuentros relevantes. Sus salones y su famoso espacio central, cubierto por la cúpula de cristal diseñada por Eduardo Ferrés y Puig, seguían acogiendo recepciones, actos institucionales y eventos culturales de alto nivel. El entorno urbano también marcaba la experiencia del hotel. Situado frente al Congreso de los Diputados y junto al Paseo del Prado, el Palace estaba integrado en un eje institucional y cultural, más vinculado a la vida política y diplomática que al ocio turístico. Con el paso del tiempo, el Hotel Palace ha reforzado su proyección internacional. Tras varias reformas y cambios de gestión,
el edificio ha actualizado sus instalaciones sin perder su carácter histórico, adaptándose a un modelo de ciudad más abierta al turismo global. El Palace representa bien el Madrid de los años 90, una ciudad elegante y discreta, donde el lujo existía, pero no se exhibía de forma constante. Un lugar donde la historia, la política y la cultura se cruzaban de manera natural. Nos acercamos ahora a la Puerta de Atocha, uno de los principales accesos ferroviarios de Madrid y un punto neurálgico de transporte desde finales del siglo XIX. La estación original fue inaugurada en 1851 como terminal de la línea Madrid-Aranjuez, aunque el edificio histórico que aún se conserva se construyó en 1888 bajo la dirección del arquitecto Gonzalo de la Rosa, en estilo neomudéjar, destacando por su imponente cubierta metálica y sus ladrillos rojos ornamentales. En los años 90, Atocha todavía funcionaba como la principal puerta de entrada a la ciudad desde el sur y el este. La estación combinaba transporte de cercanías, media distancia y algunos trenes de largo recorrido, y convivía con un flujo constante de viajeros y mercancías. Era un espacio de tránsito intenso, con largas colas en taquillas y un ambiente muy diferente al que se experimenta hoy con la digitalización de billetes y la alta velocidad. El edificio histórico de Atocha, con su sala de viajeros y marquesinas de hierro, se mantenía prácticamente igual que a mediados del siglo XX, antes de la gran transformación de 1992 que incorporó el famoso Palacio de Cristal interior y el jardín tropical bajo la cubierta metálica. Por eso, en los años 90, el hall principal aún era funcional y sobrio, con menos espacio abierto y sin el efecto de oasis urbano que ofrece hoy el jardín interior. Además, en aquella época la Puerta de Atocha era un punto de referencia urbana para la movilidad madrileña, conectaba con la red de autobuses y taxis y marcaba el inicio de la calle Méndez Álvaro y la antigua carretera de Valencia. Su papel era esencial no solo como estación ferroviaria, sino como nodo de organización de la ciudad y del tráfico ferroviario del sur de España. La Puerta de Atocha de los años 90 muestra un Madrid en plena transición, un edificio histórico plenamente funcional, clave en la movilidad urbana y nacional, y que aún no había sido reinterpretado como espacio urbano y cultural para el ocio y la visita turística. Nos encontramos ahora en la Plaza de Colón, situada en el eje de la Castellana, un espacio que combina historia, urbanismo y conmemoración. En el centro de la plaza se alza el monumento a Cristóbal Colón, inaugurado en 1885 y obra del escultor Gertrude de Navas. El monumento, de estilo neoclásico, muestra a Colón sobre un pedestal coronado por la figura alegórica de la fe, mientras que en la base se incluyen bajorrelieves con escenas de su vida y de la época de los descubrimientos. Durante los años 90, este monumento ya era un punto de referencia para los madrileños, pero no estaba asociado a actividades turísticas masivas, se percibía principalmente como símbolo conmemorativo dentro de un espacio urbano de tránsito y encuentro. Rodeando el monumento se encuentran los Jardines del Descubrimiento, que en los años 90 ya contaban con su fuente principal. Esta fuente, de diseño moderno, se convierte en un elemento visual central de la plaza y sirve como punto de referencia y de encuentro. En aquella época, los jardines estaban menos diseñados como espacio de paseo recreativo que hoy, se trataba de un lugar para atravesar, disfrutar de vistas y como escenario de actos institucionales, concentraciones y celebraciones ocasionales. Al fondo se puede ver la Biblioteca Nacional de España, un edificio monumental cuya sede actual en el Paseo de Recoletos se completó en 1896, diseñada por Francisco Jareño. En los años 90, la biblioteca ya funcionaba como centro de referencia documental y cultural, pero no contaba con los programas de exposición y actividades públicas que tiene hoy, centrada más en investigación y acceso académico que en ocio cultural. La Plaza de Colón de los años 90 era, en conjunto, un espacio urbano de gran escala, funcional y simbólico, un lugar de paso, de encuentro y de representación institucional, que aún no había alcanzado la proyección cultural y turística que tiene en la actualidad. Este conjunto muestra cómo Madrid organiza la conmemoración histórica y el espacio público, monumentos y jardines interactuando con la ciudad, conservando su valor simbólico mientras evolucionan en su uso urbano. Nos encontramos frente al Palacio de Cibeles, situado en la Plaza de Cibeles, uno de los edificios más emblemáticos del eje histórico de Madrid. El edificio fue inaugurado en 1919 como Palacio de Comunicaciones, diseñado por los arquitectos Antonio Palacios y Julián Otamendi. Desde su apertura,
Albergó la sede central del Servicio de Correos y Telégrafos, combinando oficinas administrativas, centro de distribución de correo y una arquitectura monumental que reflejaba el poder y la modernidad de la ciudad. En los años 90, el Palacio de Cibeles mantenía todavía su función postal y administrativa. Gran parte del edificio estaba dedicado a oficinas, con un flujo constante de empleados y ciudadanos realizando trámites, mientras que el gran vestíbulo central y la torre servían como símbolos visibles de la ciudad, pero no estaban abiertos al público general como hoy. El entorno de la plaza de Cibeles también era diferente. El edificio se integraba en un espacio urbano simbólico, junto a la Fuente de Cibeles, el Banco de España y el Palacio de Linares, pero sin las intervenciones peatonales, zonas verdes ampliadas o espacios culturales que veremos en décadas posteriores. La plaza funcionaba principalmente como lugar de paso y escenario de celebraciones o manifestaciones institucionales. La transformación más notable del Palacio de Cibeles llegaría después de 2007, cuando se reconvirtió en Ayuntamiento de Madrid y abrió al público parte de sus espacios, incluyendo la terraza panorámica, el centro cultural y salas de exposición. Esto cambió radicalmente la percepción del edificio, de un centro administrativo funcional a un icono cultural y turístico. El Palacio de Cibeles de los años 90 nos muestra un Madrid centrado en la administración y el servicio público, donde la monumentalidad se vivía desde fuera y el edificio, pese a su relevancia, mantenía una relación más discreta con la ciudadanía. Nos encontramos ahora frente a la Fuente de Cibeles, uno de los símbolos más reconocibles de Madrid, situada en la Plaza de Cibeles, en el eje de la Castellana. La fuente fue inaugurada en 1782, obra de Francisco Gutiérrez y Roberto Michel, y representa a la diosa Cibeles, la madre tierra y símbolo de fertilidad, sobre un carro tirado por leones. Desde su origen, ha sido un punto de referencia urbana y un elemento decorativo emblemático en el corazón de la ciudad. En los años 90, la Fuente de Cibeles conservaba toda su monumentalidad y su función simbólica, pero tenía una relación más discreta con la vida urbana diaria. Era un lugar de paso, un punto de referencia para peatones y para organizarse en la ciudad, y también servía como escenario ocasional de celebraciones públicas. Un hecho relevante de aquella época es que la fuente ya era conocida como lugar de celebración de los títulos del Real Madrid, aunque estas concentraciones eran menos masivas que en décadas posteriores. La tradición de subir a los leones o colocar banderas era mucho más limitada y local. Arquitectónicamente, la fuente mostraba su estilo neoclásico original, con la escultura de Cibeles sobre el carro y los leones en mármol blanco, acompañada por la vegetación de la plaza que la rodea. No contaba con los sistemas modernos de iluminación que se incorporaron posteriormente, por lo que su presencia nocturna era menos impactante que hoy, aunque igualmente majestuosa durante el día. La Fuente de Cibeles de los años 90 refleja cómo Madrid combina historia, arte y uso urbano, un monumento monumental, con un fuerte valor simbólico, integrado de manera natural en la vida cotidiana, pero sin la proyección turística internacional que alcanzaría en décadas posteriores. Nos detenemos ahora en el Museo de Cera de Madrid, situado en la calle de Fuencarral, cerca de la Gran Vía, un espacio que combina ocio, historia y cultura popular. El museo fue inaugurado en 1972 y se convirtió rápidamente en uno de los referentes del entretenimiento educativo en la ciudad. Su colección incluye figuras de cera de personajes históricos, artistas, científicos y figuras de la política nacional e internacional, recreadas con un alto nivel de detalle. Durante los años 90, el Museo de Cera funcionaba como un lugar de visita frecuente tanto para madrileños como para turistas, aunque el perfil del visitante era diferente al actual. Se trataba de un espacio de ocio familiar y educativo, con recorridos guiados limitados y exposiciones permanentes más modestas en comparación con los recursos interactivos y digitales que se incorporarían posteriormente. En aquella época, la disposición de las salas permitía recorrer la historia de España y del mundo a través de sus personajes en cera, pero con un estilo más clásico, iluminación puntual, cartelas explicativas y escenarios estáticos que buscaban la fidelidad histórica y artística. Las figuras más famosas, como Alfonso XIII, Goya o los reyes de España contemporáneos, eran puntos destacados de la visita. El Museo de los años 90 representaba un Madrid donde el entretenimiento cultural estaba fuertemente vinculado a la observación y al aprendizaje directo.
La visita era más contemplativa y pausada, con menos recursos tecnológicos, pero con un enfoque muy cuidado en la autenticidad y el realismo de las figuras. Hoy, el Museo de Cera mantiene su esencia, pero ha incorporado elementos interactivos, audiovisuales y recreaciones más espectaculares, ampliando la experiencia del visitante. Sin embargo, el espíritu original de combinar historia, educación y ocio familiar sigue intacto. Nos situamos frente al Palacio Real de Madrid, la residencia oficial de la monarquía española para actos ceremoniales y sede de importantes recepciones del Estado. El edificio fue construido entre 1738 y 1755 por orden de Felipe V, sobre el antiguo Alcázar de Madrid, y diseñado por los arquitectos Filippo Jubarra y Giovanni Battista Sacchetti. Con más de 3.000 estancias y una fachada de estilo barroco y neoclásico, se considera uno de los palacios más grandes de Europa. En los años 90, el Palacio Real no estaba abierto al público de manera integral. Las visitas guiadas permitían recorrer algunos espacios destacados, como los salones oficiales, la Armería Real y la Real Capilla, mientras que otras zonas seguían reservadas para uso ceremonial y protocolo del Estado. La armería, con su colección de armas y armaduras desde el siglo XIII hasta el XIX, ya era considerada una de las más importantes del mundo y un referente histórico y artístico. La Plaza de Oriente, que antecede al palacio, mantenía un uso principalmente peatonal y de tránsito. Sus jardines y fuentes eran recorridos por madrileños y visitantes locales, y el espacio servía como escenario de actos oficiales y celebraciones puntuales. La conexión visual con el Teatro Real y los edificios de los alrededores consolidaba la zona como un eje histórico y cultural del centro de Madrid. Durante esta década, el Palacio Real era también un centro de actividad diplomática y ceremonial. Recibía jefes de Estado y organizaba actos públicos limitados, manteniendo la tradición y la solemnidad que caracterizan al edificio desde su construcción. El Palacio Real de los años 90 muestra un Madrid donde la monumentalidad y la historia se percibían de forma directa, combinando patrimonio, ceremonial y uso ciudadano selectivo. La percepción del edificio estaba ligada a su función institucional y cultural, más que a su proyección turística masiva, que se consolidaría décadas después. Nos situamos frente a la Catedral de la Almudena, situada junto al Palacio Real, uno de los edificios más singulares de Madrid por su historia prolongada y su arquitectura ecléctica. La construcción de la catedral comenzó en 1879, bajo la dirección del arquitecto Francisco de Cubas, y se prolongó durante más de un siglo, con interrupciones debidas a crisis económicas, guerras y cambios de proyecto. Su consagración oficial no se produjo hasta 1993, momento clave que coincide con la década que estamos revisando. En los años 90, la Almudena era un edificio todavía en transición. Su exterior neogótico estaba prácticamente terminado, mientras que el interior mostraba un estilo más moderno y ecléctico debido a las intervenciones de las últimas décadas. La catedral combinaba elementos neogóticos, neoclásicos y modernos, reflejando la complejidad de su proceso constructivo. En aquel momento, la catedral ya era visitada por madrileños y peregrinos, pero no había alcanzado aún la proyección turística masiva que tendría tras la boda de Felipe VI y Leticia Ortiz en 2004. Era percibida más como un espacio religioso y ceremonial que como un hito turístico. Se celebraban misas, actos religiosos importantes y visitas guiadas limitadas. Su ubicación, junto al Palacio Real, la Plaza de la Armería y la Plaza de Oriente, reforzaba su papel dentro del eje histórico del Madrid de los Austries y el centro ceremonial de la ciudad. Durante los años 90, este conjunto ya funcionaba como un núcleo patrimonial y urbano relevante, aunque menos intervenido con fines turísticos que hoy. La Catedral de la Almudena de los años 90 nos muestra un Madrid en proceso de consolidación patrimonial, un edificio histórico completado después de más de un siglo de obras, con una función religiosa central y un valor simbólico creciente, que conectaba directamente con la historia urbana y ceremonial de la capital. Nos situamos ahora en los Jardines de Sabatini, situados en el flanco norte del Palacio Real de Madrid, un espacio urbano que combina historia, jardinería y paseo ciudadano.
Estos jardines fueron diseñados en 1933 por el arquitecto José Spelius sobre los restos del antiguo Palacio del Buen Retiro y siguiendo el trazo de la fachada norte del Palacio Real, aunque su nombre rinde homenaje al arquitecto Francesco Sabatini, responsable del Palacio Real en el siglo XVIII. Su diseño es simétrico y clásico, con parterres geométricos, setos recortados y fuentes ornamentales que buscan armonizar con la monumentalidad del palacio. En los años 90, los jardines de Sabatini funcionaban principalmente como espacio de paseo y descanso para vecinos y visitantes. La visita era tranquila, los turistas eran mucho menos numerosos que hoy, y el parque servía tanto para contemplar la fachada del Palacio Real desde el norte como para disfrutar de un entorno verde en el corazón del centro histórico. Durante esa década, los jardines también se utilizaban de manera ocasional para actos institucionales al aire libre o para fotografías oficiales, aunque su uso era mucho más discreto que en la actualidad, donde se realizan eventos culturales, conciertos y visitas guiadas de gran afluencia. Un detalle destacado de los años 90 es la perspectiva visual hacia la Plaza de Oriente y la Catedral de la Almudena. Los jardines de Sabatini permitían contemplar la relación entre estos monumentos de manera clara y elegante, reforzando la comprensión del eje histórico y ceremonial del Madrid de los Austries. Los jardines de Sabatini de los años 90 muestran un Madrid en el que los espacios verdes históricos eran valorados como lugares de contemplación y paseo, integrados con la monumentalidad circundante, pero sin la masificación turística que vemos hoy. Nos desplazamos ahora al Teleférico de Madrid, una experiencia que ofrece una perspectiva única de la ciudad y del río Manzanares. El teleférico fue inaugurado en 1969, con el objetivo de conectar el Parque del Oeste con la Casa de Campo, permitiendo a los madrileños y visitantes disfrutar de vistas panorámicas de Madrid desde las alturas. Su recorrido original tiene aproximadamente 2,5 kilómetros, con varias torres de soporte y estaciones en cada extremo. En los años 90, el teleférico ya funcionaba como un atractivo urbano consolidado, aunque con un perfil diferente al actual. Era utilizado principalmente por familias y visitantes que buscaban un paseo panorámico, más que por turistas internacionales masivos. La experiencia combinaba ocio, recreación y una forma distinta de contemplar la ciudad. Madrid visto desde las alturas, con los monumentos históricos, la Castellana y el curso del río Manzanares desplegándose bajo las cabinas. Durante esa década, la zona del río Manzanares estaba mucho menos urbanizada que hoy. Se podían ver tramos del río con vegetación natural, algunos muelles y áreas industriales todavía activas. La Casa de Campo mantenía un carácter más salvaje y amplio, y los edificios modernos de la ribera eran menos numerosos, lo que ofrecía una visión más panorámica y despejada de la ciudad. El teleférico de los años 90 también servía como punto de observación para apreciar la relación entre la ciudad histórica y las áreas periféricas, incluyendo barrios como Argüelles y Moncloa, así como los puentes sobre el Manzanares que conectaban el centro con la Casa de Campo. Desde allí, era posible comprender la expansión urbana de Madrid y la transición entre el casco histórico y la periferia verde. El recorrido del teleférico en esa época reflejaba un Madrid donde la movilidad recreativa y las experiencias panorámicas eran aún limitadas a medios concretos como este transporte turístico, ofreciendo una visión única de la ciudad y su geografía. Nos acercamos ahora a los jardines del Campo del Moro, situados al oeste del Palacio Real, junto a la Cuesta de San Vicente, uno de los espacios verdes históricos más amplios de Madrid. El nombre del Campo del Moro se remonta a la época de la conquista de Madrid, ya que, según la tradición, allí acamparon las tropas musulmanas que intentaban reconquistar la ciudad tras la llegada de Alfonso VI en el siglo XI. Los jardines actuales fueron diseñados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, combinando estilos inglés y paisajista francés, con amplias praderas, arboledas y caminos serpenteantes que siguen el contorno del terreno. En los años 90, el Campo del Moro era un espacio público de paseo y contemplación, aunque su acceso estaba más restringido que hoy. Gran parte del jardín se abría al público solo en horarios concretos, y su mantenimiento era más funcional que turístico, con menos servicios de información, señalización o actividades culturales. Los madrileños que lo visitaban lo hacían principalmente para caminar, disfrutar de las vistas del Palacio Real desde el oeste o relajarse en un entorno natural dentro de la ciudad. Desde el jardín se obtenían vistas privilegiadas del Palacio Real y de la Plaza de Oriente,
así como de la Cuesta de San Vicente y de los barrios colindantes. Esta perspectiva permitía apreciar la relación del palacio con su entorno verde, mostrando cómo la ciudad se expandía alrededor del eje ceremonial y monumental. El Campo del Moro de los años 90 reflejaba un Madrid donde los grandes espacios verdes históricos eran percibidos principalmente como jardines de contemplación, con un uso ciudadano más discreto y ligado al descanso, sin la masificación turística ni las actividades culturales continuas que se incorporaron en décadas posteriores. Los jardines del Campo del Moro son un ejemplo de cómo la historia, el paisaje y la planificación urbana se entrelazan en Madrid, preservando siglos de memoria mientras ofrecen un espacio de ocio y disfrute natural dentro del centro histórico. Nos detenemos ahora en el Chalet del Corcho, una de las construcciones más curiosas y poco conocidas de los jardines del Campo del Moro. Este pequeño pabellón fue levantado en 1898 por el arquitecto Enrique Repullés Segarra y recibió su nombre por el material que caracteriza gran parte de su estructura exterior, paneles de corcho adheridos a la madera, que le dan una textura y apariencia únicas dentro del jardín. El Chalet del Corcho tiene planta octogonal y fue concebido como un lugar de descanso y paseo, con un mirador que ofrecía vistas del Palacio Real y del conjunto de los jardines. Su función era ornamental y recreativa, reflejando la intención de combinar la monumentalidad del palacio con espacios de ocio y contemplación dentro del jardín. En los años 90, el chalet se encontraba cerrado al público y sin un uso definido, aunque seguía siendo visible desde los senderos principales y llamaba la atención de los visitantes por su arquitectura singular y material poco habitual. No formaba parte de visitas guiadas ni de actividades organizadas, pero añadía un toque pintoresco e histórico al recorrido por el Campo del Moro. Este pequeño pabellón es un testigo del diseño paisajístico romántico del siglo XIX, cuando los jardines reales combinaban estética, funcionalidad y elementos sorpresa para enriquecer la experiencia de paseo y contemplación. Aunque hoy sigue vacío, el Chalet del Corcho conserva su valor como elemento histórico y arquitectónico, mostrando cómo incluso las construcciones más pequeñas podían formar parte de la identidad visual y cultural del Palacio Real y sus jardines. Hemos recorrido hoy un Madrid muy distinto al que conocemos, un Madrid de los años 90, lleno de historia viva y de espacios que contaban su propia narrativa, a la espera de transformaciones posteriores. Desde la Puerta del Sol hasta el Campo del Moro, pasando por el Palacio Real, la Plaza de Colón, la Fuente de Neptuno o el teleférico con vistas al Manzanares, hemos visto cómo la ciudad combinaba monumentalidad, espacios verdes y una vida urbana más pausada y concentrada en el día a día de sus habitantes. Estos lugares nos muestran que Madrid no solo es su arquitectura, sino la relación que establecen los ciudadanos con esos espacios. Cada monumento, cada jardín y cada edificio era un escenario de usos muy concretos: paseo, contemplación, ceremonia, ocio familiar o tránsito urbano, con funciones claras y significativas que hoy a veces damos por sentadas. Viajar al Madrid de los años 90 nos permite entender cómo la ciudad fue consolidando su identidad, cómo algunos espacios se transformaron y otros permanecieron como testigos silenciosos del paso del tiempo. Nos recuerda que cada edificio, fuente o plaza tiene una historia que va más allá de la postal, y que el patrimonio urbano se vive, se observa y se interpreta de manera distinta en cada época. Gracias por acompañarme en este recorrido por un Madrid que ya no existe tal cual, pero que sigue presente en su memoria, en su trazado urbano y en la esencia de sus calles y plazas. No olvides suscribirte a Urban Backpacker para seguir explorando la historia viva de las ciudades y descubrir rincones llenos de historia y curiosidades que muchas veces pasan desapercibidos. Hasta la próxima aventura urbana, donde seguiremos recorriendo calles, plazas y monumentos, buscando siempre la historia que se esconde detrás de cada piedra.